Buenos días. Bueno, mientras comenzamos la presentación, pues como les decía el profesor, mi nombre es Melina Narváez, yo soy trabajadora social, hago parte del equipo de la Secretaría de Salud en el área de salud pública desde hace más de 3 años y tengo experiencia en el área de salud pública, específicamente en el trabajo con mujeres, en los derechos sexuales y los derechos reproductivos de hace más de 6 años. Y ayer en estos días cuando pensaba cómo abordar el tema de la equidad de género en salud, pues pensaba en que muchas veces uno habla de la equidad de género y habla de las políticas públicas y viendo la agenda pues teníamos toda una presentación de políticas públicas, pero a veces eso se queda en el 1, 2, 3. Entonces lo que quiero contarles, o más bien compartir con ustedes, es una presentación que va a hacer énfasis en 2 experiencias que desde el sector salud nos permiten al menos visibilizar de qué se trata eso de la transversalización del enfoque y a qué nos referimos cuando hablamos de equidad en salud. Primero vamos a ver unos elementos conceptuales que son seguramente repetitivos cuando pues ya pasó la presentación de la política pública de mujer y equidad de género, los cuales voy a pasar muy rápido. Luego vamos a hablar de las 2 experiencias para llegar a una conclusión, espero. Ya. No, esa no es. Es la que dice su programa. Como les decía, yo hago parte del equipo de salud pública. La Secretaría de Salud tiene varias subsecretarías, una de las subsecretarías es la Subsecretaría de Salud Pública, otra es la de provisión de servicios y otra es la de participación. Todas las subsecretarías funcionan como una unidad independiente, pero que debe articularse entre todas para lograr el objetivo y la misionalidad de la Secretaría. Entonces, en términos de la política pública de mujeres, en el sector salud, pues el contexto y nuestro punto de referencia sigue siendo la política pública, los lineamientos, el acuerdo del que les hablaba Sandra hace unos minutos, en donde entendemos que la perspectiva de género en salud busca la distribución equitativa del poder y, en otras palabras, de la atención entre los hombres y las mujeres, reconociendo que la salud, la medicina, pues hace parte de una ciencia positiva, tradicional, histórica, que pues responde a los patrones patriarcales y que replica esos patrones. Entonces Sandra ponía ejemplos, los medicamentos, los estudios en salud han profundizado en la salud de los hombres, o más bien han tenido a los hombres, el cuerpo de los hombres ha sido sobre el que se han basado esos estudios y no el de las mujeres. Ejemplos, cuando hablamos de los síntomas del infarto, son diferentes entre los hombres y las mujeres. Siguiendo entonces con ese contexto, la política pública nos presenta unas estrategias y unos lineamientos. En esas estrategias está la transversalización, la territorialización, la corresponsabilidad, la comunicación, la gestión y los canales de comunicación, mencionados por Sandra en la presentación anterior. Y también en el lineamiento se define la transversalización como ese pensar y repensar las situaciones, las acciones, desde una mirada que nos permita entender dónde están esas desigualdades. Y a partir de ese entendimiento y comprensión de las desigualdades, pues el planteamiento de acciones que nos permitan actuar para disminuir esas brechas de inequidad. Eso en salud tiene, en salud y en los otros sectores, de acuerdo a la política, tiene entonces 2 dimensiones. Una dimensión que es al interior del sector, lo que denominamos misionalidad, institucionalización, y la otra dimensión que es hacia afuera del sector, o sea, lo que nosotros hacemos con las personas, que es lo que llamábamos transversalización y que hoy se denomina misionalidad. Entonces, la salud plena para las mujeres como derecho y como línea de trabajo desde el área de la salud se define como ese reconocer en las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, es decir, reconocer a las mujeres como ciudadanas
y para reconocerlas, más bien, reconocerlas para poder brindar una atención que responda a ese ser diferente, particular, diferencial, que es lo que somos las mujeres, que no es solamente, como decía Sandra, de qué nos enfermamos, sino también qué necesitamos y de qué no nos enfermamos. La salud mental, por ejemplo, no es solamente negativa, también es positiva. Las mujeres vivimos la llegada y la despedida de la menstruación y solamente lo sabemos las mujeres, los hombres no. Y eso significa para salud unas preguntas que tenemos que hacernos. Eso es salud plena. También significa lograr a partir de ese entendimiento disminuir las barreras de acceso. Y allí aparecen entonces unas ideas que han sido repetidas a través de los últimos años y que nos permiten reconocer que las mujeres tenemos no solo una doble, triple jornada de trabajo, sino que además va sobre nuestros hombros, nuestra espalda y nuestro corazón pesan otras responsabilidades que tienen que ver con el cuidado, entonces, y con la salud. Somos las mujeres las que menos asistimos a consultas médicas para nosotras, pero somos las mujeres las que más llamamos a solicitar una cita o las que estamos haciendo la fila para solicitar una cita. Somos las mujeres las que estamos pendientes de la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas, la mamá, la hermana, el marido, el hermano, el vecino, la vecina, la amiga. Nosotras somos las que estamos atentas a pedir la cita. ¿Qué hubo? ¿Ya fue al médico? No, usted no ha ido. Eso hace parte de lo que se ha construido históricamente alrededor del cuidado y se nos ha sido otorgado, pero que afecta a nuestra salud y que el sector salud tiene que preguntarse entonces cómo plantea otro tipo de acciones que, si bien no va a disminuir, a eliminar ese imaginario asociado, sí tendrá que ofrecerle a la mujer una atención, teniendo en cuenta que esos roles existen y que no se borran de la noche a la mañana. Esos son entonces acciones basadas en el bienestar y no en la enfermedad, es decir, no es solamente hablar de la prevención del cáncer, aunque es fundamental e importante, pero tenemos que trascender esa mirada del cuerpo de la mujer como un objeto para estudiar y remediar, y más bien pensarnos desde el bienestar. El proceso de envejecimiento, todos y todas vamos a envejecer, pero las mujeres, debido a nuestros hábitos de vida, debido a nuestros roles, debido a la gestación, a la maternidad, a la falta de sueño, al doble trabajo, nos enfermamos más de enfermedades crónicas. Eso quiere decir que no nos morimos tan rápido. Los hombres tienen una tasa de mortalidad más temprana que nosotras. Nosotras duramos más tiempo, pero duramos más tiempo con enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, que afectan nuestro envejecimiento y por lo tanto nuestra calidad de vida. ¿Qué hacemos entonces desde salud para prevenir ese tipo de prácticas que derivan en enfermedades? Eso es transversalizar el enfoque, que se resume entonces en tres cosas: entender que somos ciudadanas, sujetas de derechos, visibilizar lo que en salud llamamos determinantes sociales, que son esas razones estructurales y semiestructurales que definen comportamientos y riesgos en salud, y por lo tanto, como resultado, a partir de las acciones, pues eliminar esas inequidades de género y las relaciones de poder. Y aquí, cuando hablamos de relaciones de poder, al interior de la Secretaría nos hacemos la pregunta por qué pasa cuando un ginecólogo decide por una mujer o un médico general decide por una mujer o una ginecóloga o una médica. Por ejemplo, cuando una mujer solicita la ligadura de trompas teniendo 22 años porque ella ha decidido que no quiere ser mamá. ¿Con qué nos encontramos? Con ginecólogos y ginecólogas que se niegan porque creen todavía que pueden decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Allí también hay relaciones de poder. Aunque sea mujer, ginecóloga, ejerce el poder desde la medicina sobre el cuerpo de la mujer. Y sigue además asociando y reiterando el imaginario de que todas las mujeres tenemos que ser mamás, como una manera de realización de la feminidad. Esas preguntas entonces nos redefinen más bien y nos amplían la definición de la salud plena alrededor de diferentes escenarios o dimensiones en las que vivimos todos y todas, pero que las mujeres vivimos de manera particular, como son la salud sexual, la salud reproductiva, la eliminación de las violencias, la relación con el ambiente, la relación con el trabajo, la salud mental y la participación en salud. Esas son las dimensiones alrededor de las que viajan las acciones que se hacen en salud para las mujeres en todas las
niveles, ya no se dice, líneas de acción desde la salud, que son la promoción, la prevención, la atención y la rehabilitación. Es decir, no es solamente la atención de la enfermedad, hay que prevenirla, pero también si se presenta tenemos que, además por derecho, asistir a la rehabilitación. Entonces, aquí ¿cómo señalo con esto? Aquí vienen los dos ejemplos. Quiero ese cosito. Y si hago eso, aquí. Ok. Esta es rápida. Con ese plano general vienen dos ejemplos muy concretos. Uno, la línea púrpura distrital, y el otro, los servicios amigables en salud sexual y reproductiva para mujeres. La línea púrpura distrital, como les mencionaba Sandra, es una acción conjunta entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de la Mujer. Esa línea surge hace 2 años a partir de una iniciativa conjunta que nos preguntaba por, bueno, si las mujeres tenemos unas necesidades particulares, ¿cómo hacemos para recibir una atención particular? Cuando esas necesidades tienen que ver, por ejemplo, con la falta de tiempo para buscar una cita con psicología. A las mujeres, por lo general, no nos queda tiempo para muchas cosas, pero a veces, cuando estamos solas en la casa, podemos llamamos a una amiga, o llamamos a la mamá, o llamamos a la hermana. De esa reflexión surgió la idea de, entonces ofrezcamos un teléfono que no sea para información, donde yo pido la cita para mi mamá, mi hermana, sino que sea para escucha para mí, donde yo pueda hablar con otra mujer, mujeres que escuchan mujeres, de eso que solo yo entiendo o siento, que por lo general, además está asociado a la feminidad tradicional. Las mujeres pensamos que solamente nos pasa a nosotras. Todo el tema de violencias contra las mujeres tiene ese estigma. Cuando se vuelve colectivo, cuando se entiende que es un problema colectivo, cuando yo lo comparto con otra y me doy cuenta que le pasa a mi vecina, a mi prima, a mi hermana y no solo a mí, es donde yo me empodero y rompo el círculo. Mientras yo siga pensando que solo yo, pues es muy difícil. Entonces dijimos, bueno, si las mujeres hablamos por teléfono, pero no tenemos a dónde llamar, pongamos una línea. Y pusimos una línea. Esa línea púrpura funciona como un espacio de escucha, un espacio de orientación, un espacio de intercambio, en el que las mujeres de cualquier edad, mayores de edad, de cualquier parte de Bogotá, pueden llamar de manera gratuita y donde quienes reciben las llamadas son psicólogas, enfermeras y ahora trabajadoras sociales. Iniciamos hace 2 años con un horario de 8 a 5 y fuimos ampliando el horario y a partir del 13 de febrero estamos 24 horas, los 7 días de la semana. Esa ampliación del horario se relaciona con que las mujeres han llamado de manera, se ha ido incrementando la llamada de las mujeres. En los 2 años de funcionamiento completamos un total de 7.000 llamadas que corresponden a 7.000 mujeres. 7.096 mujeres hemos atendido, escuchado, conversado. Con motivos de llamada varios, entre los más importantes el continuum de violencias, es decir, las violencias contra las mujeres, en donde en muchos de los casos las mujeres no son conscientes de que son víctimas de violencia, pero que algo pasa. Cuando mi marido llega, de vez en cuando o cada tercer día, borracho, y quiere tener relaciones conmigo, y yo le digo que no, pero él me obliga, y cómo le digo que no, pero yo sé que no quiero. Ese tipo de llamadas son el principal motivo. No con el objetivo de separarse, pero sí buscando ser escuchadas y por lo menos comprendidas. Claro, el objetivo de las psicólogas es poderle ofrecer a las mujeres en esa orientación las herramientas para tomar decisiones y romper ese círculo de violencia, entendiendo que eso no se hace en una llamada de media hora, significa un proceso de acompañamiento, de rellamadas, en donde las psicólogas le hacen el seguimiento a cada caso y van con la mujer de manera telefónica acompañándola en su proceso. Entonces les decía, tiene psicólogas, enfermeras y ahora trabajadoras sociales, llaman mujeres mayores de edad y ahora tenemos horario de atención los 24 días del año. Los motivos principales entonces son la violencia contra las mujeres, la activación de rutas de atención contra esas violencias,
primeros auxilios psicológicos e intervenciones en crisis. Aquí, por ejemplo, hemos recibido casos en los que los hijos se van de la casa porque son grandes, porque se casaron o tienen hijos o se van a estudiar a otro lado y las mujeres nos quedamos allí. Y cuando ya se fue el hijo, cuando ya se fue el esposo, cuando ya se fue el trasteo, la mujer se quedó sola, sintiéndose sola y tratando de elaborar su duelo. Eso es una intervención en crisis, que no necesariamente significa una violencia, pero sí tiene que ver con cómo nosotras asumimos la maternidad, el cuidado y también la autonomía. Y bueno, el otro motivo de llamada son malestares emocionales que no necesariamente están relacionados con esas violencias. Ofrecemos entonces orientación, intervención en crisis, atención psicosocial, acompañamiento y siempre un seguimiento de los casos. Y me voy a pasar a la otra presentación. El número, no les trajimos de stickers, pero se los podemos enviar. No, 018.000. El 155 es una línea de información, precisamente, esa es la diferencia. Al 155 uno llama para preguntar a dónde puede ir si necesita una comisaría o una fiscalía o una atención. Este número es de escucha, 018.000 11 21 37, gratuito, 24 horas. Y el otro ejemplo, bueno, ahí les hago pregunta para que lo piensen y es si es claro cómo se transversaliza entonces el enfoque en salud a partir de la línea púrpura, más allá del discurso y las acciones, es poner en práctica algo que está pensado por mujeres para mujeres, aunque esté en un escenario como la salud. Y la otra experiencia que les queremos compartir fueron los servicios amigables en salud sexual y reproductiva para mujeres. Esta es una experiencia que tuvimos en Bogotá de manera protagonista, fundamental, importante en la última administración y que se ha recogido de cierta manera en la administración actual. Los servicios amigables en salud sexual y reproductiva, les voy a contar qué son, qué fueron, qué encontramos y a partir de eso hacemos el cierre pensando en cómo transversalizamos. Fueron 4 espacios en los hospitales públicos de Suba, Centro Oriente, Rafael Uribe y Sur, que estaban pensados para ofrecerle a las mujeres atención personalizada, especializada por profesionales mujeres, psicólogas, enfermeras y trabajadoras sociales, específicamente en el área de la salud sexual y la salud reproductiva. Entonces, ¿cómo surgen los servicios amigables en salud sexual y reproductiva para mujeres en el año 2012? Decíamos, cuando una mujer desea interrumpir su embarazo o cuando una mujer tiene una pregunta sobre la ligadura de trompas, se encuentra con ginecólogos y ginecólogas, y médicos y médicas, y enfermeros y enfermeras que la regañan, la juzgan, la señalan y la ponen en un lugar que no necesariamente tiene que ver con su decisión. Como el área de salud pública le ofrece a las mujeres una atención diferencial, es decir, que reconozca la diferencia y que entienda que como mujeres tenemos unas necesidades específicas para temas que son complejos y que son privados y que requieren además cierta sensibilidad. En el 2012, en el 2008 y hoy no es fácil hablar de aborto, no es fácil hablar de anticoncepción de manera abierta cuando estoy hablando con una niña de 15 años, pero las cifras son claras. Las niñas de 13, 14, 15 años siguen teniendo relaciones sexuales y siguen quedando en embarazo y siguen teniendo que tomar decisiones. Eso significa que tenemos que conversar con ellas de manera clara, concreta y además formal y seria desde el lugar de la salud pública. Entonces los servicios amigables son unos espacios físicos que se generaron al interior de esos 4 hospitales en donde además del espacio físico que vimos en las fotos estaba un equipo profesional. ¿Qué buscábamos? Pues ofrecer esos servicios de salud sexual y salud reproductiva con enfoque diferencial, pensados para mujeres, entendiendo las situaciones de las mujeres y también especialmente hacer la socialización y la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la sentencia C-355 del 2006. Esas acciones entonces viajaron alrededor de lo colectivo y lo individual.
En lo colectivo estaba el trabajo con mujeres y organizaciones de mujeres, con funcionarios y funcionarias, y en lo individual estaba la orientación para toma de decisiones en todo lo relacionado con la salud sexual y la salud reproductiva. Esas eran las estrategias. Prestábamos entonces, lo que hicimos fue poner en ese espacio físico los servicios de PID que tradicionalmente se ofrecen en un hospital básico, como la toma de citologías, la orientación en anticoncepción, la orientación para la planificación de la maternidad, la toma de examen de VIH y la asesoría en casos de violencia sexual y también la asesoría en casos de interrupción voluntaria del embarazo, que son servicios que hasta hace una semana estaban incluidos en el POS y que por lo tanto deberían ser garantizados por cualquier entidad prestadora de servicios de salud. Entonces lo que hicimos fue ponerlos en un solo lugar, para que las mujeres de esas localidades pudieran llegar, pedir una cita que no se demorara 2 meses y que fuera atendida de manera cálida, sin enjuiciarla y sin regañarla, porque no había vuelto por la citología hace un año, por ejemplo, cosa que pasa tradicionalmente. Cumpliendo, claro, con los estándares internacionales, con el marco normativo legal distrital, nacional e internacional y con los enfoques de derechos diferenciales, de integralidad y de integración como los principios básicos para el funcionamiento. Quiero contarles qué encontramos. Este es el punto al que quiero llegar. Encontramos que las mujeres que accedieron a la interrupción voluntaria del embarazo en este ejercicio de 3 años no eran solamente las mujeres de estrato 1 y 2 y no eran solamente las mujeres adolescentes, eran mujeres que estaban entre los 17 y 28 años en primer lugar, sí con algunos puntos en común, por ejemplo, tener en la mayoría de los casos ya tenían hijos previamente y en la mayoría de los casos no estaban planificando. También encontramos como un asunto reiterativo que había dependencia económica y dependencia emocional en casi todas las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo. Lo que hicimos en los 3 años fue elaborar una caracterización y una investigación sobre esas situaciones de las mujeres que se acercaban, entendiendo que no era lo único que hacíamos en el servicio amigable, pero centramos la investigación y la construcción de conocimiento allí. También encontramos entonces que las mujeres seguimos replicando imaginarios que tienen que ver con la maternidad, seguimos estando asustadas por lo que piensan las demás personas de nosotras y de lo que nos pueda pasar y seguimos cargándonos con el cuidado de los hijos y las hijas como única responsabilidad. Si me pasa algo a mí, ¿qué va a ser de mis hijos? También encontramos imaginarios asociados a que la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal, es peligrosa, es insegura y que además podrían ser denunciadas o enviadas a prisión. Eso estaba además relacionado con amenazas clarísimas de sus compañeros o excompañeros, como si usted hace eso, yo la voy a denunciar y se la van a llevar a la policía o le van a quitar a sus hijos. Eso fue muy frecuente en los relatos de las mujeres que hacía el equipo, pues aclaraba en derecho cuáles son las situaciones en las que una mujer puede interrumpir su embarazo, aclaraba que un procedimiento que se hace en un lugar seguro, habilitado como un hospital público, no tiene por qué ser riesgoso, y aclaraba también cómo los procedimientos médicos están relacionados con la edad gestacional y en ese sentido pues el riesgo también tiene que ver con la edad gestacional, el riesgo físico y también el riesgo de salud mental. Y bueno, finalmente también estaba presente la idea de Dios como un ser castigador que está pendiente de qué haces tú para poderte castigar si haces algo malo y para ellas malo era interrumpir el embarazo. La idea de la religión y la culpa fue un permanente y un constante, y es un constante aún hoy. También encontramos como común el proceso de dependencia emocional del que ya les hablaba y la naturalización de las condiciones de violencia que mencionaba Sandra. Es normal que llegue mi marido borracho y quiera tener sexo y yo cómo le voy a decir que no. Pero también es normal que él no me dé para la comida y yo pues a mí me toca aguantarme y tengo 4 o 5 niños con él y él no da suficiente para el mercado, pero pues es que es así. Y antes afortunadamente tengo marido. Y también esa idea pues está asociada específicamente
a la idea de que mi cuerpo es un objeto que sí puede ser vulnerado, golpeado, maltratado, pues finalmente es un cuerpo menospreciado, y no solo por la sociedad, el marido, los hijos, la mamá, sino por ella misma, es un cuerpo que carece de valor. Y aquí nosotros nos preguntábamos por ese cuerpo y ese espíritu, mente, o como ustedes lo llamen, que llega frente a un médico o a una médica, a una enfermera o un enfermero y se encuentra con que tampoco el enfermero ni el médico valoran el cuerpo. Nos pasa en la consulta común y corriente, en la consulta médica general, cuando una dice, es que me duele la cabeza y el médico lo pone en duda, si será que te lo estás inventando, si será que estás en los 28, si será que… Eso es menospreciar el cuerpo y el sentir de las mujeres, y eso tiene que ser superado por el área de la salud. Mientras sigan sucediendo situaciones como esas y los imaginarios persistan, pues no estamos transversalizando el enfoque, estamos destinando unos recursos para hacer unas acciones específicas. Tiene que cambiar la estructura, y la estructura tiene que ver con la práctica del servicio, no solo con cómo funciona. Bueno, ya voy a acabar. Sigo contándoles qué encontramos. Encontramos que el hombre, la pareja, nos obliga a mantener relaciones sexuales. Obvio, esto no es una generalización, estoy hablando de los resultados de la mayoría de los casos que tuvimos. Encontramos que en algunos casos los hombres, pareja, no les daban permiso de operarse porque ellos de pronto algún día iban a decidir tener un hijo después, entonces ¿cómo se iba ella a operar? Tampoco les permiten utilizar métodos de planificación. En algunos casos era decisión de él que ella no utilizara métodos, en otros casos era decisión de ella no utilizar el método porque le duele la cabeza, porque se engorda, porque le sale granitos, por una cantidad de imaginarios asociados a la salud. Y en casi todos los casos las parejas, los hombres, no utilizan ni siquiera el preservativo. En ese sentido, pues el riesgo de un embarazo, el riesgo de una ITS sigue estando presente en una familia o en una pareja que convive o que tiene relaciones permanentemente. Pero allí lo clave es que la mujer sigue siendo, en estos casos, en esta investigación, la culpable del embarazo no deseado y no planificado. Pues ¿usted por qué no se cuidó? ¿Usted por qué no me dijo que no se había tomado la píldora? Es que esto es culpa suya. Él no asume la responsabilidad. Él en este caso, no son todos los hombres y no son todos los casos, en estos que tuvimos en cuenta en la investigación. Y bueno, aquí recogimos unos aprendizajes que me voy a saltar, pero voy a hacer énfasis en este, y es que lo que encontramos que nos llamaba la atención y que nos ponía a repensarnos como salud al principio de esta administración es que las barreras de acceso a las que las mujeres tenían que enfrentarse y posiblemente hoy tengan que seguirse enfrentando cuando solicitan una interrupción voluntaria del embarazo, lo único que hacían era revictimizar y vulnerar de nuevo a las mujeres. Y como barreras encontramos desde el vigilante que le dijo que aquí eso no se hace, el facturador que nunca supo cómo facturar, la ginecóloga que la regañó porque Dios había puesto ese bebé allí para ser feliz, y el marido que la amenazó con meterla presa. Todas esas barreras lo único que hacen es generar mayor carga de violencia contra las mujeres, sobre las mujeres. Y en ese sentido, esas barreras tienen que ser eliminadas por el sector salud. Finalizo con un acercamiento estadístico para mostrarles las cifras de las que estábamos hablando en la investigación, y es que nosotros trabajamos con 7.471 funcionarios en sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos, esto es cifras de 3 años, y trabajamos con 18.000 personas, 18.981 personas de la comunidad hablando de derechos sexuales y reproductivos, en las localidades donde estaban los servicios amigables. Y en términos de la atención en interrupción voluntaria del embarazo, esta investigación hace referencia a 1.822 orientaciones que se realizaron para toma de decisiones, que resultaron en 1.145 procedimientos, es decir, el 62% de las asesorías dio como resultado una interrupción voluntaria del embarazo tomada en derecho, a conciencia, sin culpa y realizada de manera legal en un escenario habilitado de salud pública. El otro 38% fueron mujeres que después de la orientación
tomaron la decisión de continuar su maternidad con la tranquilidad de que era la decisión que querían tomar y no por la obligación de que me tocó ser mamá. Con esta experiencia lo que queremos contarles es cómo hicimos un ejercicio de transversalizar el enfoque que trascendiera lo que es la prevención y el discurso de la anticoncepción y tocara la prestación del servicio. Aquí había que hablar con médicos y con médicas que fueran sensibles, que entendieran las situaciones y las condiciones de las mujeres y que teniendo en cuenta esas situaciones pudieran ofrecer la orientación y la información a la que las mujeres tenemos derecho. Pero también tocó trabajar con el vigilante y con el facturador, y con la enfermera, y con los gerentes. Es decir, todo el sistema de salud tiene que, para ofrecer una atención que responda a las necesidades de las mujeres, tiene que repensarse, replantearse y proponerse hacerlas. Y bueno, esas eran las dos experiencias que les queríamos comentar sobre transversalización. Gracias.